Tengan muy buenos días, jóvenes, esperando que se encuentren muy bien de salud. En esta oportunidad abordaremos la unidad 7, que es vectores y números complejos, siempre dentro del programa del Sistema Nacional para primer año. Siempre aclarándoles que necesitamos algunos conocimientos previos. Dentro de ellos necesitamos conceptos y características de lo que son los vectores y también características de los números complejos. En esta oportunidad desarrollaré 5 chistes para fortalecer estos conocimientos. Un vector es un segmento de recta dirigido que consta de magnitud, dirección y sentido. La magnitud viene dado por la medida que tiene el vector. El sentido viene dado por la flechita y la dirección por el ángulo. Igualdad de vectores. Dos vectores, en este caso A y B, son iguales si los segmentos dirigidos que los representan tienen la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido. Magnitud o norma. La magnitud de un vector es la longitud del segmento del vector. Un vector es unitario si su norma es 1. ¿Cómo hacemos para obtener la norma de un vector? Aplicamos el principio que utilizamos para calcular la hipotenusa entre dos puntos. Vectores ortogonales. Si al unir los puntos iniciales de dos vectores forman un ángulo de 90, a estos dos vectores se les llamará ortogonales. Y iniciamos con nuestro primer chiste. Nos piden que dibujemos el vector que resulte en las siguientes sumas de vectores. Ambas son sumas, solo que una son con signos positivos y la otra son con signos negativos. En la primera, nosotros tenemos que el vector que nos dan u lo quieren 3 veces. 3 veces. Quiere decir que su representación sería ese que ustedes observan ahí en color naranja. U más U más U. 3 veces U. Y en el literal B también nos piden una suma, solo que ahora el vector cambia su sentido, su flechita, y esa sería la representación. Chiste número 2. Nos piden que determinemos las coordenadas de los vectores que ahí se expresan y que su base sea el vector IB y el vector IK. Estos son los que aparecen aquí, ¿ve? IK y IB. Quieren que los representemos en función de ellos. Dos vectores con distinta dirección. Estos dos vectores tienen distinta dirección. Forman una base. Cualquier otro vector se puede expresar de forma única como combinación lineal de vectores de la base. O sea que sobre esta base nosotros vamos a tratar de representar estos vectores. Veamos el primero. El vector IC lo vamos a representar utilizando la base de IB y K. Los vectores se pueden desplazar. Podemos trasladar, por ejemplo, S hacia acá, IB y K. Y básicamente con esos dos ya podríamos tener el vector. Nos desplazamos una unidad a la derecha y una unidad hacia arriba, solo que inclinada. Quiere decir que las coordenadas serían 1,1. El vector IB. Observe que el vector IB exactamente solo tendría una componente en X. Quiere decir que no hay un movimiento en Y. Por lo tanto, ese va a ser 0 y ahí tenemos. O sea que va a tener una componente en X y 0 en Y. Veamos el siguiente caso. Aquí nos están pidiendo el vector IK. Se parece al anterior, solo que aquí solo tiene un movimiento que es hacia arriba. Quiere decir que el movimiento en la X va a tener el valor de 0. Sus coordenadas van a ser 0,1. IJ solo sería como la mitad del IK. El BC es paralelo al IK. Quiere decir que tendríamos un medio. Nos desplazamos una unidad en IB y media unidad en IK. Por lo tanto sería 1,1 medio. El IA, observe que tendría esta posición. Solo tendríamos movimiento en el eje de las X.
Pero nos desplazamos en sentido contrario. Entonces sería menos 1, menos 1,0. ID. El ID tiene esta componente IK y también debería de tener esta componente, solo que con signo negativo. Signo negativo. Y ahí está. Sería menos 1 en X y 1 en J, o en la componente vertical. Chiste número 3. Encuentre los vectores paralelos a b igual 2i más 5j y que tenga norma 10. Norma 10 significa su magnitud. En este chiste hay que recordar bastantes aspectos teóricos. El primero de ellos es que vamos a representar ese vector paralelo con la letra W. Significa que si W es paralelo a B, su magnitud es 10. Esta es la información que nos dan. Otros elementos que debemos de considerar. Si el vector paralelo le hemos dado el nombre de W, en él se debe cumplir lo siguiente. Si tenemos dos vectores B y W, y al multiplicar uno de ellos por un escalar se obtiene el otro, entonces los vectores tienen que ser paralelos. O sea, W, por ejemplo, en este caso, es igual a un escalar por B. Eso solo se dará si son paralelos. También podemos recordar, si dos vectores son paralelos, la norma de uno de ellos es igual al valor absoluto del escalar por la norma del otro. Y estos conceptos son los que vamos a utilizar para resolver este chiste. Sustituyendo valores. Como habíamos dicho que W tiene un módulo de 10, entonces ponemos su norma. R no sabemos cuánto es. Y B, su módulo sería raíz de 29. Raíz de 29. Ya me imagino a Anita va gritando, preguntando qué es ese raíz de 29, ¿verdad? Entonces, para ello, recordamos cómo sacar la magnitud de un vector. Lo hacemos utilizando el teorema de Pitágoras. Su componente 2 al cuadrado más la otra componente 5 al cuadrado. Y al sacarle raíz cuadrada nos da raíz de 29. Si nosotros despejamos el R, este raíz de 29 está multiplicando, pasa a dividir. Y ahí lo tenemos. Entonces, pero recuerde que aquí la R está representado en valor absoluto. Entonces, el valor absoluto puede tener dos posibilidades. Que internamente tenga un valor negativo o un valor positivo, pero al aplicarlo siempre el resultado es positivo. Pero en este momento queremos saber qué es lo que lo generó, entonces necesitamos los dos valores. Entonces los dos vectores paralelos serían R por B. En este momento sustituimos los dos valores, tanto el positivo como el negativo, y esos serían los dos vectores paralelos. Si quisiéramos simplificarlo de una mejor manera, sustituimos el valor del vector W, que ya nos habían dado, y los dos vectores, este sería el que hacemos con la parte positiva y este con la parte negativa. ¿Qué es lo que hicimos? Cuando sustituimos B por 2 y 5, este 10 pasa a multiplicar al 5 y este 10 pasa a multiplicar al 2. Entonces nos va a quedar 20 y 50 en la parte de arriba, y en la parte de abajo pues la magnitud no cambia. Veamos el siguiente chiste. Encuentre el ángulo entre los vectores. Este está bonito. Nos piden encontrar ese ángulo que generalmente lo representamos como teta. Aquí tenemos dos vectores que tienen diferentes desplazamientos, pero quieren que encontremos el ángulo entre ellos. Debemos de recordar que el coseno del ángulo, en este caso teta, por ejemplo, es igual a el producto punto entre dos vectores, en este caso B y W, entre la magnitud o el producto de sus módulos. Calculando la norma de los vectores, porque la necesitamos en la parte de abajo, lo hacemos utilizando el teorema de Pitágoras. Aquí su componente es 5, entonces tendríamos 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada a 34.
4 al cuadrado más 5 al cuadrado nos aplicamos raíz cuadrada 41, raíz de 41. Entonces ya tenemos la norma o el módulo de los dos vectores. Ahora vamos a aplicar el producto punto. Y recordamos que el producto punto de dos vectores equivale a un número, significa un escalar, donde la primera componente se multiplica por la primera componente y la segunda componente se multiplica por la segunda componente del otro vector que estamos considerando. Entonces, haciendo la operación, aquí nos va a quedar 3 por 4, 12 y 5 por 5, 25. Entonces su resultado es 37 y ese sería el producto punto de estos dos vectores. Sustituyendo en la fórmula del coseno del ángulo. Arriba ponemos 37 y abajo ponemos el módulo de cada uno de los vectores que hemos calculado. Pero como lo que queremos es calcular el ángulo θ, sacamos el coseno a la menos 1. Y eso nos da un valor aproximado de 7.7 grados. Ese es el ángulo que hay entre los dos vectores que estamos considerando. Chiste número 5, y que sería el último de esta presentación. Tenemos dos números complejos. Ahí tenemos esos dos números complejos y queremos encontrar la multiplicación de estos números complejos. ¿Por qué le llamamos números complejos? Porque tenemos una parte que es real y otra parte que es imaginaria. Esta I representa imaginario. Aquí está representado en forma trigonométrica. Debemos de recordar que el producto de dos vectores equivale a la magnitud multiplicada, paréntesis, coseno del ángulo del primero más el ángulo del segundo más el imaginario del seno del ángulo del primero más el ángulo del segundo. Entonces vamos a proceder a sustituir los valores. Aquí ya me dan la magnitud de este vector o el R, ¿verdad? En este caso sería 3 y el otro es 4 y multiplicamos 4 por 3. El ángulo del primero es 25 y el siguiente es 5, por lo tanto aquí nos va a quedar 30. 25 y 5, 30. Ahí está. Ahí ya simplificamos y esta sería la representación trigonométrica del producto. Pero si nosotros la queremos representar más simplificada, podemos utilizar el triángulo especial o los triángulos notables. Recordar que el triángulo de 30, 60, 90 tiene características especiales. Por ejemplo, aquí no olvidar que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente de 30 sería la raíz de 3 y la hipotenusa sería 2. El seno opuesto sobre hipotenusa, en este caso de 30, el frente está 1 y la hipotenusa es 2. Sustituimos por esos valores y nos queda raíz de 3 sobre 2. Si llegáramos a simplificar, ¿qué es lo correcto que debemos hacer? 12 entre 2, 6 y 12 entre 2, 6. Y aquí nos queda la representación del número complejo en forma simplificada. Espero que esta explicación les ayude a fortalecer estos conocimientos y Dios les bendiga.